Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Orwell decía que ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo inmenso, pero a veces es porque no queremos ver lo que tenemos delante. Recuerdo esta cita ahora que se ha publicado en España, a los 60 años de su escritura, el libro Andanzas por la Nueva China del escritor español exiliado en Rusia, César Arconada. En 1939 fue invitado a conocer la China de Mao y sí, escribió lo que vio porque él estuvo allí. Pero lo que contó no les gustó a los comunistas, a pesar de que Arconada era comunista militante y el libro, junto con su autor, fue censurado, mientras que sí se publicó el libro China sonríe, de Alberti. Gracias al Banco de Santander, para vergüenza de la cultura oficial de los últimos 40 años en este país, esta visión tan adelantada de lo que supimos luego de China ha visto la luz para, entre otras cosas, honrar la memoria de otro escritor olvidado en el destierro intelectual español. Y ahora atiendan porque vamos a ver si aprendemos algo del comportamiento de los animales con Miguel Delibes de Castro. Considerado como uno de los mayores expertos en fauna y biología de conservación, Miguel Delibes de Castro es una referencia obligada en la preservación de la naturaleza. Este vallisoletano conoce cada palmo de Doñana y nadie a nivel mundial sabe tanto del lince ibérico como él. Fue director de la Estación Biológica y como actual presidente del Consejo de Participación de Doñana, afirma que ojalá el resto de España estuviera la cuarta parte de bien conservada que este espacio natural. Es hijo del gran escritor Miguel Delibes, aunque con quien aprendió a escribir fue con Félix Rodríguez de la Fuente. Formó parte de su equipo y escribieron Fauna, la enciclopedia de mayor éxito en la historia de España. Su último libro se titula Pequeño mamífero, en el que dialoga con un pediatra sobre la crianza natural y lo que nos pueden enseñar otros mamíferos en el cuidado de nuestros bebés. A mí, ¿pero dónde lo pongo? Señor Miguel Delibes, es un placer tenerlo en el programa. El placer es mío, muchísimas gracias. En estos días, ayer y hoy también, sale en todos los medios de comunicación la foto del macaco Naruto, porque le dio al disparador de la fotografía. Estamos viendo la foto justamente. A usted el comportamiento del macaco no le habrá sorprendido, ¿no? Bueno, sí que me ha sorprendido porque me parece bastante casualidad que acertara a hacerse una foto tan de tanta calidad, digamos, ¿no? Supongo que haría muchas, que apretaría muchas teclas. Eso no me sorprende nada, porque los monos son muy inquisitivos, mueven, colocan todo, tratan de descubrir mecanismos de armar y desarmar, son capaces de engarzar palos, entonces que apriete las teclas no me sorprendió mucho, pero que lo hiciera tan bien, posando tan adecuadamente, sí que me sorprendió cuando la vi. Y la sentencia que ha llegado 5 años después, que dice que el 25% pertenece al mono, ¿usted hubiera dado esa sentencia o le hubiera dado más derechos de autor al mono? No sé si le hubiera dado muchos derechos de autor realmente, ¿no? Creo que en el concepto de autor sería más bien derechos de actor pasivo, de posado, ¿no? Sí. Por posar más que por haber hecho la foto. ¿Usted, señor Delibes, ha aprendido más de los animales o de los humanos? He aprendido distintas cosas, sin duda más de los animales, porque es mi profesión y me he pasado la vida aprendiendo de los animales. Ahora es evidente, soy un convencido de que no se puede trasladar directamente el comportamiento animal al humano. ¿Y ha aprendido más de la naturaleza o de los libros? Seguramente de la naturaleza, y lo he aprendido disfrutándolo más. Generalmente soy de los que tienden a reforzar con libros lo que aprendo en la naturaleza, más que al revés. Es decir, en los viajes
me gusta ir sin haber leído antes, pero leer mucho después sobre el sitio donde voy, que creo que es un poco al revés de lo que la mayoría de la gente. Justamente, ¿no?, al revés de lo que, Sí. lo que solemos Pues, hacer. yo creo que voy contracorriente porque me empiezo a comprar libros de Islandia después de que estaba allí, Después de haber estado. no antes de ir, ¿no? No sé cuántos libros, tiene muchas publicaciones. Usted ha dicho que de lo que aprenden de la naturaleza, escribe libros para reforzar lo que ha aprendido. Ha dicho, acaba usted de... Leo más que escribo, escribo menos de lo que debía. Pero probablemente. Pequeño mamífero, que es el libro que acaba de aparecer y que tenemos hoy, del que vamos a hablar, El cachorro humano y otros lactantes, escrito con el pediatra Adolfo Gómez, viene a enseñarnos comportamientos de los animales que podrían, en la gestación, en el embarazo, en el parto, cuando empiezan los primeros años de vida, que podrían servirnos a los humanos, ¿no? Básicamente yo lo que quiero, intentaba subrayar ahí, es que hay muchas maneras de gestar, de criar, de amamantar, de lactar, pero que cada especie tiene la suya. Entonces hay muchas formas distintas, pero lo que yo pienso que se puede aprender más es que la selección natural ha trabajado mucho sobre la manera de criar de cada especie para que sea óptima o adecuada para sus cachorros, y entonces que la mejor manera de criar a los cachorros humanos también sería biológica, pero evidentemente en algún lugar del libro digo que sabemos que Mowgli no es posible, o Rómulo y Remo, porque los cachorros humanos no se crían como los cachorros de los lobos, ¿no? Ya. Entonces, criar a los niños es distinto que criar a otros animales. O sea que lo de El buen salvaje, de Tarzán o Rómulo Remo, eso es una leyenda para Hollywood, pero que es no ahora, sino ya en Roma sería inviable, imposible. Claro, los niños requieren un tratamiento diferente Ya. de los lobitos. Sí. Usted habla de la selección natural y que eso permite todos esos comportamientos que tienen, que son exactos. Yo leyendo cómo, bueno, ahora entraremos en detalle, pero con qué precisión preparan el nido, cada especie a su manera, con qué... sí, perfecto. Cuando la ballena no es la que saca a la superficie para que no se ahogue al vallenato, etcétera, etcétera. Pero, por una parte, la selección natural que ha beneficiado a los animales, en los humanos ha sido justo al contrario. ¿Por qué? Porque todos los apósitos que se han ido poniendo al niño lo han hecho todavía más débil y más frágil, ¿no? No estoy seguro. Quiero decir, la selección natural ha favorecido durante mucho tiempo. Se ha dicho que los humanos nacían con más dificultad que el resto de los animales porque la selección natural no había estado muy hábil ahí. Nos había hecho al caminar de pie que la Sí. pelvis se estrechara, entonces nos cuesta salir por el canal pélvico y que era un poco fallo biológico, ¿no? No parece que sea así, no hubiera sido tan difícil para la selección natural ampliar un poco el hueco. Lo que ocurre es que nos debe venir bien nacer pequeñitos, con la cabeza pequeña, para que crezca mucho después de nacidos y aprendamos muchas cosas, ¿no? Entonces, todo lo demás que hacemos, calentar a los niños, cuidarlos, probablemente lo han hecho las mamás desde siempre. Lo que ocurre es que les calentaban contra su cuerpo, por ejemplo, teniéndoles muy cerca de ellas, y ahora mismo pues les calentamos con aire acondicionado o algo similar. Bueno, ¿no? y todo lo que hay, toda la industria que hay en torno al bebé, que sabe usted que es enorme, todo, desde los patucos al despertador o la imagen para que vea la mamá la imagen del bebé. Pero a mí lo que más me llama la atención es la precisión con la que se comportan. Usted nombra aquí muchísimas especies. Sí, ¿Con claro. qué precisión se preparan para el parto, para el nacimiento, todo lo que tienen que hacer? Y en cambio, los padres primerizos no saben qué hacer cuando nace el bebé. Somos Esto muy les débiles. pasa un poco a los animales también, ¿eh? Los hembras primerizas en muchas especies tienen alto riesgo de malparir
o de tratar mal a sus crías, y esto con los linces lo hemos visto alguna vez, ¿no? De abandonarlas, tienen conflictos internos porque no tienen muy claro si aquello es para comérselo o aquello es para criarlo, ¿no? Lo que ha salido de ellas. En el centro de cría en cautividad de los linces en el Acebuche, yo he vivido esa tensión de los cuidadores que están viendo en una pantalla, en un monitor, parir a una lincesa, una hembra de lince, y no trata a sus cachorros con demasiada condescendencia o ni siquiera les atiende y dudan, la dejamos a ver si se convence o entramos a rescatarlos, a criarlos a biberón. Esto ocurre generalmente con la primera camada, sí. Y generalmente en especies solitarias que no han asistido a partos de su madre, por ejemplo. En otra ocasión, las lobas pues muchas veces están cerca de su madre cuando pare al año siguiente y crían, ayudan a criar a los hermanos, tienen una cierta cultura de crianza, ¿no? Pero a veces no saben muy bien qué hacer tampoco. En los humanos es evidente que estamos biológicamente preparados para enseñarnos unos a otros. Para enseñarnos unos. Las abuelas son muy importantes para enseñar a las hijas. Pero, ¿y eso cómo, ese conocimiento, saber, instinto, comportamiento, no sé cuál será la palabra justa, cómo lo adquieren los animales? ¿Cómo saben, por ejemplo, usted cuenta aquí que la hembra preñada adquiere un papel dominante que fuera de esa época corresponde al macho? O sea, adquiere un estatus y se respeta, y cómo sabe que tiene que comerse la placenta y cómo sabe que tiene que alejarla para que no venga. ¿Eso cómo lo adquieren los animales? Bueno, es muy bonito. Bueno, primero la selección natural algunas veces ha sido tildada de un círculo vicioso, ¿no? Lo hacen así porque si no lo hicieran así ya no existirían. Es decir, los animales que no han sabido hacerlo han desaparecido, han sobrevivido los que lo hacían bien. Pero que lo hicieran bien no quiere decir que lo sepan, no saben lo que está ocurriendo. Hay cuento también por ahí que en experimentos con ratas, una rata que va a parir fabrica el nido y una que no va a parir se puede provocar ese mismo comportamiento bajando la temperatura del sitio donde vive. Entonces, hacer el nido probablemente lo que ella tiene es una percepción de que la temperatura es más baja, que está desencadenada por hormonas, por algo dentro de su cuerpo. Las hormonas que acompañan la preñez, la gestación, provocan que sienta más frío y entonces construye un nido más aparatoso, ¿no? Ella no sabe que es para parir, no sabe que es para tener a las crías, pero experimenta sensación de pez frío que puede experimentar en otras condiciones y hace un nido abrigadito, ¿no? ¿Usted ha visto parir a muchas especies o de animales? No a muchas, como también he escrito, no lo vemos mucho porque es un momento muy delicado, entre otras cosas, eso, las madres pueden abandonar a los hijos, y en los animales que estudiamos intentamos alejarnos y dejarles muy tranquilos en el momento del parto. He visto partos de animales domésticos, a menudo, de perros, de gatos, de algún hámster, de alguna vaca, pero incluso animales que he tenido yo, como la jineta que sale en la fotografía, que he criado desde pequeñitas. Ahí qué joven está ahí, ¿eh? Era joven, estaba y era, ¿no? Pero debe hacer 50 años casi, o un poco menos de 50 años. Pero algunas de esas jinetas que quería biberón me hicieron abuelo, tuvieron hijos a su vez. Y yo intentaba no asistir al parto porque, entre otras cosas, la mamá me mordía, que era mansa. Pero en un momento usted cuenta que, no sé, que el misterio de la vida, algo dice, está ahí, o ahí es donde usted entiende el misterio de la vida, en el momento del parto. Bueno, eso es lo que es maravilloso, la característica de la vida es perpetuarse. Es prácticamente lo único que nos diferencia de lo no vivo, ¿no? Si nos dan un palo, pues nos rompemos igual, que se puede romper un cristal, o nos cortamos, hacemos igual que la carne viva que la muerta, ¿no? Lo que es característico de lo vivo es la tendencia a perpetuarse, a dejar hijos, y eso me parece maravilloso. Y me he dado más cuenta al escribir este libro, ¿no? Es un poco un homenaje a todas las familias, a todo el mundo,
porque todos tenemos familia. Y a su nieto, que acaba de tener un nieto. A mi ¿no? nieta, que es A nieta, sí. A mi nieta y a un sobrino nieto que estaban gestándose y nacieron mientras escribía el libro. Bueno, y la placenta, yo no sabía que tenía tanta importancia. Es que desconocemos tanto, señor Bueno, Delibes. eso es lo que es bonito, aprenderlo, ¿no? La importancia y el tratamiento que le dan a la placenta los animales. Sí, normalmente los mamíferos, casi todos los mamíferos, como regla general, se comen la placenta. Incluso y lamen los que no son carnívoros. Una oveja, sí, sí. que en toda su vida no come más que hierba, cuando pare se come la placenta. Entonces, los humanos no lo hacemos y esto llamó mucho la atención y se discute por qué puede ser, ¿no? Yo no sabía, lo reconozco, cuando me puse a escribir de eso, sabía que los humanos no la comíamos y los animales sí, pero no sabía que había movimientos humanos, movimientos sociales tendentes a consumir la placenta, también entre los humanos. Y las hermanas Kardashian, estas famosísimas, pues se han comido la placenta en píldoras de sus niños, ¿no? Bueno, es un tema apasionante y realmente me gusta la idea de que, como la placenta defiende al bebé de las agresiones externas, sí, pues en los humanos, probablemente en la época en que vivían en cuevas, ya con fuego, el humo, todos los residuos nocivos de quemar cosas, se almacenaban en la placenta de la madre para que no llegaran al bebé. Entonces las mamás que se comían la placenta tenían menos posibilidades de sobrevivir, sí, más riesgo de debilitarse que las que no lo hacían, y por eso hemos dejado de hacerlo, ¿no? Sería una... De nuevo la selección natural, lo que usted ha dicho, es decir, sería vivir. Un proceso de selección natural, efectivamente, ¿sí? Pero la placenta contiene opiáceos, productos parecidos al opio de esa familia, que disminuyen el dolor y transmiten, no sé si alegría, bienestar, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso a la madre le viene muy bien. Y en el caso de los mamíferos que paren varias crías en una camada, un perro por ejemplo, pues comerse la placenta del primero evita que te duela mucho parir el segundo, las contracciones, sí, del segundo, sí, y así hasta el final, ¿no? Por cierto que el parto, usted habla de que casi todas las especies más o menos es media hora lo que tardan en... Aunque pueden detenerla, ¿no? Y volver después. Sé que es media hora más o menos entre una cría y otra. Pero incluso habla de que pueden detenerla y volver luego. Y luego también incluso habla de que caminando, se ha dado el caso de caminando. Eso lo vi en la pantalla del centro del acebuche, sí. Sí, lo que yo digo ahí que me ha llamado siempre la atención comparada con los humanos, que nos parece el parto tan complicado, ¿no? Sí. Y nos asusta y mucho más a las mamás, claro. Sí. Es que con los animales lo que más me llama la atención es que me parece fácil. Cuando lo he visto me ha parecido fácil. Claro. Una vez eso cuento que vimos siendo pequeños, sí, y no sabíamos lo que era parir. Mi hermano y yo, una vaca echada en un prado que se le salía algo y fuimos a avisar a mi padre, nos parecía que estaba enferma, y cuando volvimos ya estaba con un ternerito y habían pasado media hora o 20 minutos o quizá menos, ¿no? Y estaba lamiendo a un ternerito todo mojado en el suelo y después qué sencillo ha sido, ¿no? La verdad es que también entre los humanos, pues como nos enteramos más, decimos, ya está en el paritorio, sí, está dilatando, y pasan 10 horas o 12 horas, ¿no? No, los animales lo resuelven inmediatamente. ¿Qué animal despierta en usted mayor admiración? Todos me admiran muchísimo, la majestuosidad de las ballenas me emociona, ¿no? El estar en Baja California moviéndote en una barquita entre mamás ballenas con sus crías, pues es difícilmente comparable a nada, ¿no? Pero por otro lado, pues me admira una barbaridad la musaraña, que pesa 3 gramos o 4 gramos, y su cría cuando nace uno, y en 1 gramo
tiene todo, tiene pulmones, riñones, hígado, todo lo que hay que tener está en un gramo, en un animal pequeñísimo, ¿no? Todos me parecen realmente admirables. Me conmueven más quizá los que he tratado más de cerca, las propias jinetas, los linces. Los linces. Claro. ¿El lince está ya a salvo? No, a salvo es muy difícil. No estamos decir nadie. Que vaya a estar y no estamos nadie, No estamos efectivamente. Pero está menos en peligro que antes, ¿no? Quizá lo que más me preocupa a nivel personal, y a otros expertos puede que sea lo mismo, es que está menos en peligro o más a salvo porque estamos invirtiendo los europeos, básicamente con fondos europeos, muchísimo dinero para mantenerlo así. Nos preocupa un poco el momento en que de alguna forma ese flotador se deshinche, ¿no? Si Europa dice, bueno, ya hemos gastado mucho en linces, ya debe estar a salvo, y lo dejan solo. Para la gente que pueda criticar o pueda ver que es un exceso y todo es comparable con la situación que tenemos, ¿qué le diría a usted de por qué es necesario, por qué era necesario salvar el lince y hacer esa inversión? Bueno, el lince es un emblema, como otras especies amenazadas, es una bandera bonita, y por eso la enarbolamos, de muchas especies que están desapareciendo, de un ejército derrotado, de especies que desaparecen sin que nos enteremos. Pero a lo mejor son lombrices, o grillos, o saltamontes, o son anémonas en el mar, y estas no las vemos y conmueven poco a la sociedad. Entonces, un poco usamos al lince como elemento conmovedor para trasladar a la sociedad que hay que proteger la naturaleza. No es muy evidente, pasarían cosas, que si desaparece el lince vaya a cambiar muchísimo el mundo. Desapareció el dodo de Isla Mauricio, desaparecieron los tigres de dientes de sable en la prehistoria, y no sabemos qué cambió dramáticamente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el mundo sería más pobre, la naturaleza sería más pobre, y una naturaleza más pobre tiene menos capacidad de defendernos a nosotros mismos. Necesitamos la naturaleza, no sabemos vivir sin ella, necesitamos seres vivos para comer, no comemos piedras ni nada inanimado, comemos vida, y esa vida se tiene que renovar, y para eso hacen falta unas condiciones que lo permitan. Un mundo con linces da más garantía de que puede ser un mundo con hombres. Miguel Delibes de Castro, Charo Gutiérrez. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerlo aquí. Bien hallada. Muchas gracias. Vamos, señor Delibes, vamos a someterle a un cuestionario de respuesta, de pregunta corta y de respuesta corta también, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a empezar. ¿Cuál es su estado de ánimo? Positivo. ¿Su mejor momento del día? Pues quizás sea entre las 11 de la mañana y las 3. Siempre a primera hora estoy más vago, y a las 3, cuando debo de parar de trabajar, es cuando más cosas estoy haciendo. ¿Dónde hay que tocar al hombre para que espabile? A corto plazo en el corazón, pero a largo plazo en la cabeza, hay que enseñarle. Y en el momento que vivimos, ¿cuál sería para usted una persona cuerda? Fernando Savater, por ejemplo. ¿Qué república proclamaría? En mi juventud hablábamos de la República Independiente de Heliópolis, pero me parece pequeña, ¿no? Mi padre también, con amigos en Sedano, en Burgos, en pleno franquismo, hicieron postales con la República de los Hombres Libres, y eran postales de ese pueblo casi deshabitado, ¿no? Pues yo me quedaría en esa República de los Hombres Libres. Los hombres libres. ¿Qué trae peores consecuencias? ¿Decir sí o decir no? A corto plazo decir no, y a largo decir sí. ¿Espera más de la ciencia o de la política, Miguel? De la ciencia, evidentemente. ¿La mayor mentira que nos han contado? Uy, hay tantas, pero así por decir una corriente, o dos relacionadas. Una, que el mundo se calienta sin que tengamos nada que ver, y otra, que podemos poner barreras y globalizar todo menos a las personas. ¿Dónde ha sido más feliz, en el campo o en la ciudad? En el campo, en general. ¿Qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa?
no debo tener nada muy valioso. Como valor de precio, pues quizá algún cuadro, y como valor sentimental, pues los libros dedicados por mi padre, probablemente. ¿Y a qué hemos venido al mundo? Me temo que a nada. Hemos venido al mundo cuando nos ha tocado venir, somos un producto de la evolución, y buscar hacernos o creernos que somos más de lo que en realidad somos probablemente sea un autoengaño para ser más felices. Bueno, por lo menos sí que hay que ser un poquito optimista, ¿no? Y Eso lo sí. dice alguien que tanto Sí, ha desde hecho y luego, tanto nos ha desde enseñado. luego que sí. Bueno, usted ha elegido como uno de sus libros favoritos el diario de un cazador. ¿Lo ha hecho como homenaje a su padre o lo ha hecho porque a usted especialmente le gusta o se siente identificado con el protagonista? Bueno, se me olvidan mucho los libros que leo, pero los disfruto muchísimo, muchos libros. Y no sabría escoger cuál es mi libro favorito. Ese tipo de preguntas me cuestan mucho, porque es como lo de a qué niño quieres más, ¿no? De tus hijos y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando había que escoger un libro favorito, pensé en ese porque es un libro muy joven, juvenil de mi padre, del Valladolid de mi infancia, y muchas de las anécdotas de ese libro son reales, las vivió mi padre o mis tíos, las conocí en casa. Entonces, para mí es un libro casi que tiene un valor de supervivencia, de rejuvenecimiento al menos, ¿no? Entonces, sí que es un poco homenaje a mi padre, pero no hay ningún libro que me traslade a mi infancia como ese. Pues por seguir con su padre, usted no nos ha elegido película, pero nosotros nos hemos tomado la libertad de elegir Los Santos Inocentes, basada en una novela precisamente también de su padre. ¿Le impactó a usted cuando vio esta película? ¿Qué sensación tuvo? Pues sí, realmente me impactó la novela, pero luego la película hace las cosas, la imagen, y vosotros sabéis de eso mucho más que yo, hace las cosas mucho más dramáticas, ¿no? Entonces, la película es mucho más dura que la novela, o quizá porque claro, por las imágenes en sí, claro. Y no son palabras, ¿no? No es lenguaje, o es un lenguaje visual más que un lenguaje oral. Claro. Entonces, me impactó muchísimo, me gustó mucho la película, pero me pareció muy dura, y como anécdota puedo contar que mi padre soportaba mal que la gente en las salas de cine aplaudiera cuando el Azarías ahorca al señorito. Y claro que aplaudes cuando matan a alguien, mi padre le revolvía las tripas. Claro, pero, normal. Y realmente le tenían que explicar, pero esa historia la has hecho tú, ¿no? Ese final tan dramático que no se lo ha inventado. No se lo ha inventado Camus en la película, ¿no? Está en el libro. Realmente es muy impresionante. Bueno, y seguimos con naturaleza en pintura. Los nenúfares de Monet es un cuadro que le atrae especialmente. Pues sí, ahí realmente sí que estuve en la Orangería hace 2 o 3 años. Había estado antes, más joven y de pequeño, pero cuando ves muchas más cosas en menos tiempo, ¿no? Y en ese último viaje a París, que iba a un tribunal de tesis doctoral a la Sorbona, tenía poco tiempo y solo fui a ese museo. Y no me podía mover de delante de los grandes paneles de los nenúfares, ¿no? Así que ahí sí que ha sido con toda conciencia de que es, por lo menos en los últimos años, cuando me acuerdo, el cuadro que más me ha impresionado. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero le hemos pedido que nos elija una ciudad, y ha dividido su corazón entre Valladolid y Ayamonte. Esas son las ciudades que nos ha elegido como favoritas, como algo especial. Sí, también me es muy difícil. Claro, decía, bueno, ¿qué cojo? Alguna de donde he estado por ahí de viaje y lo he pasado muy bien, pero no puedo considerar favorita una en la que he estado 10 días. Sí, entonces, Valladolid es donde me he criado, donde tengo familia, donde tal. Y Ayamonte es un lugar donde vamos muchos, y como me gustan más las ciudades pequeñas que las grandes, pues escogí Ayamonte mejor que otras de Andalucía, que conozco más y donde también soy muy feliz, como Sevilla. ¿Pero su hogar dónde está? En Sevilla. Ahí está su hogar. Bueno, no tenemos tiempo para escuchar la canción que nos ha elegido, Yesterday, de Beatles, pero no tenemos ya tiempo. Pero referenciamos que es Yesterday. Claro, claro. Y si tenemos tiempo para ver sus fotografías a través de nuestro... Fotomatón, vamos a ver cómo ha quedado.
es cero. ¿Qué edad tiene usted? 70. 70 años. Muy bien llevados, ¿eh? Bueno, no los aparenta. gracias. La naturaleza, un ejemplo más de que la naturaleza Sí, permite muchas pues, esa Acabo de hacer viveza. 70 hace unos meses y por eso ya soy jubilado. Emérito, pero jubilado. Muy bien. Muchas gracias por la visita. Seguiremos leyéndole, escuchándole y aquí tienen todos ustedes pequeño mamífero para aprender muchas cosas de los animales y muy bien enseñadas por Miguel Delibes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con unas bellísimas imágenes de estos animales al que nos hemos entre ellos los que nos hemos referido en el programa, los linces. Recuerden que pueden volver a vernos a las 11:15 de esta noche y mañana volvemos a estar con todos ustedes a las 8. Gracias. Adiós. Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Orwell decía que ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo inmenso, pero a veces es porque no queremos ver lo que tenemos delante. Recuerdo esta cita ahora que se ha publicado en España, a los 60 años de su escritura, el libro Andanzas por la Nueva China del escritor español exiliado en Rusia, César Arconada. En 1939 fue invitado a conocer la China de Mao y sí, escribió lo que vio porque él estuvo allí. Pero lo que contó no les gustó a los comunistas, a pesar de que Arconada era comunista militante y el libro, junto con su autor, fue censurado, mientras que sí se publicó el libro China sonríe, de Alberti. Gracias al Banco de Santander, para vergüenza de la cultura oficial de los últimos 40 años en este país, esta visión tan adelantada de lo que supimos luego de China ha visto la luz para, entre otras cosas, honrar la memoria de otro escritor olvidado en el destierro intelectual español. Y ahora atiendan porque vamos a ver si aprendemos algo del comportamiento de los animales con Miguel Delibes de Castro. Considerado como uno de los mayores expertos en fauna y biología de conservación, Miguel Delibes de Castro es una referencia obligada en la preservación de la naturaleza. Este vallisoletano conoce cada palmo de Doñana y nadie a nivel mundial sabe tanto del lince ibérico como él. Fue director de la Estación Biológica y como actual presidente del Consejo de Participación de Doñana, afirma que ojalá el resto de España estuviera la cuarta parte de bien conservada que este espacio natural. Es hijo del gran escritor Miguel Delibes, aunque con quien aprendió a escribir fue con Félix Rodríguez de la Fuente. Formó parte de su equipo y escribieron Fauna, la enciclopedia de mayor éxito en la historia de España. Su último libro se titula Pequeño mamífero, en el que dialoga con un pediatra sobre la crianza natural y lo que nos pueden enseñar otros mamíferos en el cuidado de nuestros bebés. A mí, ¿pero dónde lo pongo? Señor Miguel Delibes, es un placer tenerlo en el programa. El placer es mío, muchísimas gracias. En estos días, ayer y hoy también, sale en todos los medios de comunicación la foto del macaco Naruto, porque le dio al disparador de la fotografía. Estamos viendo la foto justamente. A usted el comportamiento del macaco no le habrá sorprendido, ¿no? Bueno, sí que me ha sorprendido porque me parece bastante casualidad
que acertara a hacerse una foto tan de tanta calidad, digamos, ¿no? Supongo que haría muchas, que apretaría muchas teclas. Eso no me sorprende nada, porque los monos son muy inquisitivos, mueven, colocan todo, tratan de descubrir mecanismos de armar y desarmar, son capaces de engarzar palos, entonces que apriete las teclas no me sorprendió mucho, pero que lo hiciera tan bien, posando tan adecuadamente, sí que me sorprendió cuando y la sentencia que ha llegado 5 años después, que dice que el 25% pertenece al mono, ¿usted hubiera dado esa sentencia o le hubiera dado más derechos de autor al mono? No sé si le hubiera dado muchos derechos de autor realmente, ¿no? Creo que en el concepto de autor sería más bien derechos de actor pasivo, de posado, ¿no? Sí. Por posar más que por haber hecho la foto. ¿Usted, señor Delibes, ha aprendido más de los animales o de los humanos? He aprendido distintas cosas, sin duda más de los animales, porque es mi profesión y me he pasado la vida aprendiendo de los animales. Ahora es evidente, soy un convencido de que no se puede trasladar directamente el comportamiento animal al humano. ¿Y ha aprendido más de la naturaleza o de los libros? Seguramente de la naturaleza, y lo he aprendido disfrutándolo más. Generalmente soy de los que tienden a reforzar con libros lo que aprendo en la naturaleza, más que al revés. Es decir, en los viajes me gusta ir sin haber leído antes, pero leer mucho después sobre el sitio donde voy, que creo que es un poco al revés de lo que la mayoría de la gente. Justamente, ¿no? Al revés de lo que, Sí. lo que solemos Pues hacer. yo creo que voy contracorriente porque me empiezo a comprar libros de Islandia después de que estaba allí, Después de haber estado. no antes de ir, ¿no? No sé cuántos libros, tiene muchas publicaciones. Usted ha dicho que de lo que aprenden de la naturaleza, escribe libros para reforzar lo que ha aprendido. Ha dicho, acaba usted de... Leo más que escribo, escribo menos de lo que debía. Pero probablemente. Pequeño mamífero, que es el libro que acaba de aparecer y que tenemos hoy, del que vamos a hablar, El cachorro humano y otros lactantes, escrito con el pediatra Adolfo Gómez, viene a enseñarnos comportamientos de los animales que podrían, en la gestación, en el embarazo, en el parto, cuando empiezan los primeros años de vida, que podrían servirnos a los humanos, ¿no? Básicamente yo lo que intentaba subrayar ahí es que hay muchas maneras de gestar, de criar, de amamantar, de lactar, pero que cada especie tiene la suya. Entonces hay muchas formas distintas, pero lo que yo pienso que se puede aprender más es que la selección natural ha trabajado mucho sobre la manera de criar de cada especie para que sea óptima o adecuada para sus cachorros, y entonces que la mejor manera de criar a los cachorros humanos también sería biológica, pero evidentemente en algún lugar del libro digo que sabemos que Mowgli no es posible, o Rómulo y Remo, porque los cachorros humanos no se crían como los cachorros de los lobos, ¿no? Ya. Entonces, criar a los niños es distinto que criar a otros animales. O sea que lo de El buen salvaje, de Tarzán o Rómulo Remo, eso es una leyenda para Hollywood, pero que es no ahora, sino ya en Roma sería inviable, imposible. Claro, los niños requieren un tratamiento diferente Ya. de los lobitos. Sí. Usted habla de la selección natural y que eso permite todos esos comportamientos que tienen, que son exactos. Yo leyendo cómo, bueno, ahora entraremos en detalle, pero con qué precisión preparan el nido, cada especie a su manera, con qué... sí, perfecto. Cuando la ballena no es la que saca a la superficie para que no se ahogue al vallenato, etcétera, etcétera. Pero, por una parte, la selección natural que ha beneficiado a los animales, en los humanos ha sido justo al contrario. ¿Por qué? Porque todos los apósitos que se han ido poniendo al niño lo han hecho todavía más débil y más frágil, ¿no? No estoy seguro. Quiero decir, la selección natural ha favorecido durante mucho tiempo. Se ha dicho que los humanos nacían
con más dificultad que el resto de los animales, porque la selección natural no había estado muy hábil ahí. Nos había hecho al caminar de pie que la pelvis se estrechara, entonces nos cuesta salir por el canal pélvico y que era un poco fallo biológico, ¿no? No parece que sea así, no hubiera sido tan difícil para la selección natural ampliar un poco el hueco. Lo que ocurre es que nos debe venir bien nacer pequeñitos, con la cabeza pequeña, para que crezca mucho después de nacidos y aprendamos muchas cosas, ¿no? Entonces, todo lo demás que hacemos, calentar a los niños, cuidarlos, probablemente lo han hecho las mamás desde siempre. Lo que ocurre es que les calentaban contra su cuerpo, por ejemplo, teniéndoles muy cerca de ellas, y ahora mismo pues les calentamos con aire acondicionado o algo similar. Bueno, ¿no? y todo... todo lo que hay, toda la industria que hay en torno al bebé, que sabe usted que es enorme, todo, desde los patucos al despertador o la imagen para que vea la mamá la imagen del bebé. Pero a mí lo que más me llama la atención es la precisión con la que se comportan. Usted nombra aquí muchísimas especies. Sí, ¿Con claro. qué precisión se preparan para el parto, para el nacimiento, todo lo que tienen que hacer? Y en cambio, los padres primerizos no saben qué hacer cuando nace el bebé. Somos Esto muy les débiles. pasa un poco a los animales también, ¿eh? Los hembras primerizas en muchas especies tienen alto riesgo de malparir o de tratar mal a sus crías, y esto con los linces lo hemos visto alguna vez, ¿no? De abandonarlas, tienen conflictos internos porque no tienen muy claro si aquello es para comérselo o aquello es para criarlo, ¿no? Lo que ha salido de ellas. En el centro de cría en cautividad de los linces, en el Acebuche, yo he vivido esa tensión de los cuidadores que están viendo en una pantalla, en un monitor, parir a una lincesa, una hembra de lince, y no trata a sus cachorros con demasiada condescendencia o ni siquiera les atiende y dudan. La dejamos a ver si se convence o entramos a rescatarlos, a criarlos a biberón. Esto ocurre generalmente con la primera camada, y generalmente en especies solitarias que no han asistido a partos de su madre, por ejemplo. En otra ocasión, las lobas pues muchas veces están cerca de su madre cuando pare al año siguiente y ayudan a criar a los hermanos, tienen una cierta cultura de crianza, ¿no? Pero a veces no saben muy bien qué hacer tampoco. En los humanos es evidente que estamos biológicamente preparados para enseñarnos unos a otros. Para enseñarnos unos. Las abuelas son muy importantes para enseñar a las hijas. Pero, ¿y eso cómo, ese conocimiento, saber, instinto, comportamiento, no sé cuál será la palabra justa, cómo lo adquieren los animales? ¿Cómo saben, por ejemplo, usted cuenta aquí que la hembra preñada adquiere un papel dominante que fuera de esa época corresponde al macho? O sea, adquiere un estatus y se respeta, y cómo sabe que tiene que comerse la placenta y cómo sabe que tiene que alejarla para que no venga. ¿Eso cómo lo adquieren los animales? Bueno, es muy bonito. Bueno, primero la selección natural algunas veces ha sido tildada de un círculo vicioso, ¿no? Lo hacen así porque si no lo hicieran así ya no existirían. Es decir, los animales que no han sabido hacerlo han desaparecido, han sobrevivido los que lo hacían bien. Pero que lo hicieran bien no quiere decir que lo sepan. No saben lo que está ocurriendo. Hay cuento también por ahí que en experimentos con ratas, una rata que va a parir fabrica el nido y una que no va a parir se puede provocar ese mismo comportamiento bajando la temperatura del sitio donde vive. Entonces, hacer el nido probablemente lo que ella tiene es una percepción de que la temperatura es más baja, que está desencadenada por hormonas, por algo dentro de su cuerpo. Las hormonas que acompañan la preñez, la gestación, provocan que sienta más frío y entonces construye un nido más aparatoso, ¿no? Ella no sabe que es para parir, no sabe que es para tener a las crías, pero
experimenta sensación de pez frío que puede experimentar en otras condiciones y hace un nido abrigadito, ¿no? ¿Usted ha visto parir a muchas especies o de animales? No a muchas, como también escrito, Sí. no lo vemos mucho porque es un momento muy delicado, entre otras cosas, eso, las madres pueden abandonar a los hijos y en los animales que estudiamos intentamos alejarnos y dejarles muy tranquilos en el momento del parto. He visto partos de animales domésticos, a menudo, de perros, de gatos, de algún hámster, de alguna vaca, pero incluso animales que he tenido yo, como la jineta que sale en la fotografía, sí, que he criado desde pequeñitas. Ahí qué joven está ahí, ¿eh? Era joven, estaba y era, ¿no? Pero debe hacer 50 años casi, o un poco menos de 50 años. Pero algunas de esas jinetas que quería a biberón me hicieron abuelo, tuvieron hijos a su vez. Y yo intentaba no asistir al parto porque, entre otras cosas, la mamá me mordía, que era mansa. Pero en un momento usted cuenta que, no sé, que el misterio de la vida, algo dice, está ahí, o ahí es donde usted entiende el misterio de la vida, en el momento del parto. Bueno, eso es lo que es maravilloso, la característica de la vida es perpetuarse. Es prácticamente lo único que nos diferencia de lo no vivo, ¿no? Sí. Si nos dan un palo, pues nos rompemos igual, que se puede romper un cristal, o nos cortamos, hacemos igual que la carne viva que la muerta, ¿no? Lo que es característico de lo vivo es la tendencia a perpetuarse, a dejar hijos, y eso me parece maravilloso. Y me he dado más cuenta al escribir este libro, ¿no? Es un poco un homenaje a todas las familias, a todo el mundo, porque todos tenemos familia. Y a su nieto, que acaba de tener un nieto. A mi nieta, que es nieta, sí. A mi nieta y a un sobrino nieto que estaban gestándose y nacieron mientras escribía el libro. Bueno, y la placenta, yo no sabía que tenía tanta importancia. Es que desconocemos tanto, señor Delibes. Bueno, eso es lo que es bonito, aprenderlo, ¿no? La importancia y el tratamiento que le dan a la placenta los animales. Sí, normalmente los mamíferos, casi todos los mamíferos, como regla general, se comen la placenta. Incluso los que no son carnívoros. Una oveja, que en toda su vida no come más que hierba, cuando pare, se come la placenta. Entonces, los humanos no lo hacemos y esto llamó mucho la atención y se discute por qué puede ser, ¿no? Yo no sabía, lo reconozco, cuando me puse a escribir de eso, sabía que los humanos no la comíamos y los animales sí, pero no sabía que había movimientos humanos, movimientos sociales tendentes a consumir la placenta, también entre los humanos. Y las hermanas Kardashian, estas famosísimas, pues se han comido la placenta en píldoras de sus niños, ¿no? Bueno, es un tema apasionante y realmente me gusta la idea de que, como la placenta defiende al bebé de las agresiones externas, pues en los humanos, probablemente en la época en que vivían en cuevas, ya con fuego, el humo, todos los residuos nocivos de quemar cosas, se almacenaban en la placenta de la madre para que no llegaran al bebé. Entonces las mamás que se comían la placenta tenían menos posibilidades de sobrevivir, más riesgo de debilitarse que las que no lo hacían, y por eso hemos dejado de hacerlo, ¿no? Sería una... De nuevo la selección natural, lo que usted ha dicho, es decir, sería vivir. Un proceso de selección natural, efectivamente, ¿sí? Pero la placenta contiene opiáceos, productos parecidos al opio de esa familia, que disminuyen el dolor y transmiten, no sé si alegría, bienestar, ¿no? Y eso a la madre le viene muy bien. Y en el caso de los mamíferos que paren varias crías en una camada, un perro, por ejemplo, pues comerse la placenta del primero evita que te duela mucho parir el segundo, las contracciones del segundo, y así hasta el final, ¿no? Por cierto que el parto, usted habla de que casi todas las especies más o menos es media hora lo que tardan en
Aunque pueden detenerla, ¿no? Y volver lo después. recuerdo. Sé que es media hora más o menos entre una cría y otra. Pero incluso habla de que pueden mucho. detener y volver luego. Y luego también incluso habla de que caminando, se ha dado el caso de caminando. Eso paren lo vi en la pantalla del centro del Acebuche, sí. Sí, lo que yo digo ahí que me ha llamado siempre la atención comparada con los humanos, que nos parece el parto tan complicado, ¿no? Sí. Y nos asusta y mucho más a las mamás, claro. Sí. Es que con los animales lo que más me llama la atención es que me parece fácil. Cuando lo he visto me ha parecido fácil. Claro. Una vez eso comento que vimos siendo pequeños, sí, y no sabíamos lo que era parir. Mi hermano y yo, una vaca echada en un prado, que se le salía algo, y fuimos a avisar a mi padre, nos parecía que estaba enferma, y cuando volvimos ya estaba con un ternerito y habían pasado media hora o 20 minutos, o quizá menos, ¿no? Y estaba lamiendo a un ternerito todo mojado en el suelo y después, qué sencillo ha sido, ¿no? La verdad es que también entre los humanos, pues como nos enteramos más, decimos, ya está en el paritorio, sí, está dilatando, y pasan 10 horas o 12 horas, ¿no? No, los animales lo resuelven inmediatamente. ¿Qué animal despierta en usted mayor admiración? Todos me admiran muchísimo, la majestuosidad de las ballenas me emociona, ¿no? El estar en Baja California moviéndote en una barquita entre mamás ballenas con sus crías, pues es difícilmente comparable a nada, ¿no? Pero por otro lado, pues me admira una barbaridad la musaraña, que pesa 3 gramos o 4 gramos, y su cría cuando nace uno, y en 1 gramo, tiene todo, tiene pulmones, riñones, hígado, todo lo que hay que tener está en 1 gramo, en un animal pequeñísimo, ¿no? Todos me parecen realmente admirables. Me conmueven más quizá los que he tratado más de cerca, las propias jinetas, los linces. Los linces. Claro. ¿El lince está ya a salvo? No, a salvo es muy difícil. No estamos nadie. Que vaya a estar y no estamos nadie, efectivamente. Pero está menos en peligro que antes, ¿no? Quizá lo que más me preocupa a nivel personal, y a otros expertos puede que sea lo mismo, es que está menos en peligro o más a salvo porque estamos invirtiendo, los europeos básicamente, con fondos europeos, muchísimo dinero para mantenerlo así. Nos preocupa un poco el momento en que de alguna forma ese flotador se deshinche, ¿no? Si Europa dice, bueno, ya hemos gastado mucho en linces, ya debe estar a salvo, y lo dejan solo. Para la gente que pueda criticar o pueda ver que es un exceso y todo es comparable con la situación que tenemos, ¿qué le diría a usted de por qué es necesario, por qué era necesario salvar el lince y hacer esa inversión? Bueno, el lince es un emblema, como otras especies amenazadas, es una bandera bonita, y por eso la enarbolamos, de muchas especies que están desapareciendo, de un ejército derrotado, de especies que desaparecen sin que nos enteremos. Pero a lo mejor son lombrices o grillos o saltamontes o son anémonas en el mar, y estas no las vemos y conmueven poco a la sociedad. Entonces, un poco usamos al lince como elemento conmovedor para trasladar a la sociedad que hay que proteger la naturaleza. No es muy evidente, pasarían cosas, que si desaparece el lince vaya a cambiar muchísimo el mundo. Desapareció el dodo de Isla Mauricio, desaparecieron los tigres de dientes de sable en la prehistoria, y no sabemos qué cambió dramáticamente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el mundo sería más pobre, la naturaleza sería más pobre, y una naturaleza más pobre tiene menos capacidad de defendernos a nosotros mismos. Necesitamos la naturaleza, no sabemos vivir sin ella, necesitamos seres vivos para comer, no comemos piedras ni nada inanimado, comemos vida, y esa vida se tiene que renovar, y para eso hacen falta unas condiciones que lo permitan. Un mundo con linces da más garantía de que puede ser un mundo con hombres. Miguel Delibes de Castro, Charo Gutiérrez,
Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerlo aquí. Bien hallada. Muchas gracias. Vamos, señor Delibes, vamos a someterle a un cuestionario de respuesta, de pregunta corta y de respuesta corta también, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a empezar. ¿Cuál es su estado de ánimo? Positivo. ¿Su mejor momento del día? Pues quizás sea entre las 11 de la mañana y las 3. Siempre a primera hora estoy más vago y a las 3, cuando debo de parar de trabajar, es cuando más cosas estoy haciendo. ¿Dónde hay que tocar al hombre para que espabile? A corto plazo en el corazón, pero a largo plazo en la cabeza. Hay que enseñarle. Y en el momento que vivimos, ¿cuál sería para usted una persona cuerda? Fernando Savater, por ejemplo. ¿Qué república proclamaría? En mi juventud hablábamos de la República Independiente de Heliópolis, pero me parece pequeña, ¿no? Mi padre también, con amigos en Sedano, en Burgos, en pleno franquismo, hicieron postales con la República de los Hombres Libres, y eran postales de ese pueblo casi deshabitado, ¿no? Pues yo me quedaría en esa República de los Hombres Libres. Los hombres libres. ¿Qué trae peores consecuencias? ¿Decir sí o decir no? A corto plazo decir no, y a largo decir sí. ¿Espera más de la ciencia o de la política, Miguel? De la ciencia, evidentemente. ¿La mayor mentira que nos han contado? Uy, hay tantas, pero así por decir una corriente, o dos relacionadas. Una, que el mundo se calienta sin que tengamos nada que ver, y otra, que podemos poner barreras y globalizar todo menos a las personas. ¿Dónde ha sido más feliz, en el campo o en la ciudad? En el campo, en general. ¿Qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa? No debo tener nada muy valioso. Como valor de precio, pues quizá algún cuadro, y como valor sentimental, pues los libros dedicados por mi padre, probablemente. ¿Y a qué hemos venido al mundo? Me temo que a nada. Hemos venido al mundo cuando nos ha tocado venir, somos un producto de la evolución, y buscar hacernos o creernos que somos más de lo que en realidad somos probablemente sea un autoengaño para ser más felices. Bueno, por lo menos sí que hay que ser un poquito optimista, ¿no? Y Eso lo sí. dice alguien que tanto Sí, ha hecho y tanto nos ha desde enseñado. luego que sí. Bueno, usted ha elegido como uno de sus libros favoritos el diario de un cazador. ¿Lo ha hecho como homenaje a su padre o lo ha hecho porque a usted especialmente le gusta o se siente identificado con el protagonista? Bueno, se me olvidan mucho los libros que leo, pero los disfruto muchísimo, muchos libros. Y no sabría escoger cuál es mi libro favorito. Ese tipo de preguntas me cuestan mucho, porque es como lo de a qué niño quieres más, ¿no? De tus hijos y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando había que escoger un libro favorito, pensé en ese, porque es un libro muy joven, juvenil, de mi padre, del Valladolid de mi infancia, y muchas de las anécdotas de ese libro son reales, las vivió mi padre o mis tíos, las conocí en casa. Entonces, para mí es un libro casi que tiene un valor de supervivencia, de rejuvenecimiento al menos, ¿no? Entonces, sí que es un poco homenaje a mi padre, pero no hay ningún libro que me traslade a mi infancia como ese. Pues por seguir con su padre, usted no nos ha elegido película, pero nosotros nos hemos tomado la libertad de elegir Los Santos Inocentes, basada en una novela precisamente también de su padre. Sí. ¿Le impactó a usted cuando vio esta película? ¿Qué sensación tuvo? Pues sí, realmente me impactó la novela, pero luego la película hace las cosas, la imagen, y vosotros sabéis de eso mucho más que yo, hace las cosas mucho más dramáticas, ¿no? Entonces, la película es mucho más dura que la novela, o quizá porque claro, por las imágenes en sí, claro. Y no son palabras, ¿no? No es lenguaje, o es un lenguaje visual más que un lenguaje oral. Claro. Entonces, me impactó muchísimo, me gustó mucho la película, pero me pareció muy dura, y como anécdota puedo contar que mi padre soportaba mal que la gente en las salas de cine aplaudiera cuando el Azarías
ahorca al señorito. Y claro que aplaudes cuando matan a alguien. Mi padre le revolvía las tripas. Claro, pero, normal. Y realmente le tenían que explicar, pero esa historia la has hecho tú, ¿no? Ese final tan dramático. Que no se la ha inventado. No se lo ha inventado Cadmus en la película, ¿no? Está en el libro. Realmente es muy impresionante. Sí. Bueno, y seguimos con naturaleza en pintura. Los nenúfares de Monet es un cuadro que le atrae especialmente. Pues sí, ahí realmente sí que estuve en la Orangería hace 2 o 3 años. Había estado antes, más joven y de pequeño, pero cuando ves muchas más cosas en menos tiempo, ¿no? Y en ese último viaje a París, que iba a un tribunal de tesis doctoral a la Sorbona, tenía poco tiempo y solo fui a ese museo. Y no me podía mover de delante de los grandes paneles de los nenúfares, ¿no? Así que ahí sí que ha sido con toda conciencia de que es, por lo menos en los últimos años, cuando me acuerdo, el cuadro que más me ha impresionado. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero le hemos pedido que nos elija una ciudad y ha dividido su corazón entre Valladolid y Ayamonte. Esas son las ciudades que nos ha elegido como favoritas, como algo especial. Sí, también es muy difícil. Claro, decía, bueno, ¿qué cojo? Alguna de donde he estado por ahí de viaje y lo he pasado muy bien, pero no puedo considerar favorita una en la que he estado 10 días. Sí, entonces, Valladolid es donde me he criado, donde tengo familia, donde tal. Y Ayamonte es un lugar donde vamos muchos y como me gustan más las ciudades pequeñas que las grandes, pues escogí Ayamonte mejor que otras de Andalucía, que conozco más y donde también soy muy feliz, como Sevilla. ¿Pero su hogar dónde está? En Sevilla. Ahí está su hogar. Bueno, no tenemos tiempo para escuchar la canción que nos ha elegido Yesterday de Beatles, pero no tenemos ya tiempo. Pero referenciamos que es Yesterday. Claro, claro. Y si tenemos tiempo para ver sus fotografías a través de nuestro... Fotomatón, vamos a ver cómo ha quedado. Gestero. ¿Qué edad tiene usted? 70. 70 años. Muy bien llevados, ¿eh? No Bueno, nos aparenta. gracias. La naturaleza, un ejemplo más de que la naturaleza Sí, permite pues, esa Acabo de hacer viveza. 70 hace unos meses y por eso ya soy jubilado. Emérito, pero jubilado. Muchas gracias por la visita. Seguiremos leyéndole, escuchándole y aquí tienen todos ustedes pequeño mamífero para aprender muchas cosas de los animales y muy bien enseñadas por Miguel Delibes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con unas bellísimas imágenes de estos animales al que nos hemos entre ellos los que nos hemos referido en el programa, los linces. Recuerden que pueden volver a vernos a las 11:15 de esta noche y mañana volvemos a estar con todos ustedes a las 8. Gracias. Adiós.